planificación fiscal adecuada para las pequeñas empresas. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca del tema de la planeación fiscal adecuada para las pequeñas empresas. Como introducción, debemos saber que la planificación es de vital importancia para las pequeñas empresas. Esto para el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales para que no incurran en sanciones. En este tema se presenta información acerca de la minimización de los pasivos por impuestos, la importancia del pago de las obligaciones, sus sanciones y los impuestos federales relacionados con los trabajadores. Una definición acerca de la planificación fiscal es la evaluación de alternativas y formas jurídicas más convenientes para reducir el impacto fiscal y obtener, dentro de los límites legales, ahorro económico por la disminución en las cargas fiscales con el objetivo de volver más rentable un negocio. A partir de los regímenes fiscales que pueden tener las pequeñas empresas. El régimen fiscal es definido como los planes de regulación o los reglamentos que buscan el estricto preciso cumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los regímenes fiscales se clasifican en persona física o moral. Cada una recibe un trato diferente según la ley para el cumplimiento de la obligación del pago de impuestos. Esta personalidad depende de la forma y requisitos para darse de alta en el Registro Federal del Contribuyente. La persona física es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Existen varios regímenes de acuerdo con la actividad y el monto de la inversión, monto de los ingresos, objetivo de la creación y otros aspectos de índole operativa. En estos regímenes podemos citar los salarios, los honorarios, arrendamientos, enajenación de bienes y adquisición, actividades empresariales, dividendos y premios. Persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. Las obligaciones se determinan si se tienen o no fines de lucro, como las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, las sociedades de producción rural, las sociedades en participación, los fideicomisos y algunas otras modalidades específicas. Evidentemente, si se es una persona física o moral, cada año o ejercicio fiscal se deben pagar impuestos, siendo los principales los impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, impuestos al activo, impuestos de comercio exterior, impuestos sobre tenencia o uso de vehículos. Principales obligaciones fiscales de pago de impuestos a nivel municipal o estatal. En estas encontramos el impuesto sobre nómina, el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de muebles. Régimen fiscal: el establecimiento formal, oficial y protocolario ante un notario público y registrarse como una sociedad ante el registro público de la propiedad y autoridades competentes. La pregunta clave es responder cómo se elige la personalidad fiscal adecuada para la pequeña empresa. Este es un análisis que necesita asesoramiento, porque para elegir el empresario debe conocer las figuras fiscales y deberá ubicarse de conformidad con las distintas leyes aplicables de acuerdo a su dimensión, giro, ambiente de negocio, entre otras características. El análisis se debe centrar en el impuesto sobre la renta, debido a que grava las utilidades o los ingresos del contribuyente. A partir de la ley de impuestos sobre la renta, se analizará también cómo se determina la base gravable de la persona física con actividad empresarial, pero antes se debe aclarar que para la persona física existen diversas posibilidades de constituirse de acuerdo a las características propias de la empresa. Como régimen general, es para el empresario que empieza a crecer como entidad jurídica y que actúa físicamente como responsable ante Hacienda, no goza con una razón social, aplica
los cálculos como persona moral, con un porcentaje de tasa general del 30 al 35%. Régimen simplificado, ingresos y deducciones simplificadas como la entrada, la salida autorizada para la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, el transporte y la artesanía. No obtener ingresos superiores a 2.233.000 aproximadamente en el año calendario anterior. La tasa varía del 3% hasta el 40%. Régimen de pequeño contribuyente. Sus ingresos no deben de exceder de 2.233.000 actualizables en el sistema más sencillo de determinar cada 6 meses o cada 3 meses de manera provisional o cada año. La tasa fluctúa entre el 0,25% y el 2,50%. El pago de las obligaciones de impuestos permite minimizar el pasivo y según las leyes tributarias se paga a más tardar los 17 días de cada mes. Como siguiente punto tenemos los impuestos federales relacionados con los trabajadores. Las pequeñas empresas son importantes para la nación porque representan la primera fuente de empleo. Ser empleador tiene impregnada una responsabilidad importante. Primero, la de clasificar apropiadamente si su trabajador debe de considerarse dentro de la nómina de la empresa o considerarse como contratista independiente, porque la pequeña empresa se deslinda de declarar y pagar los impuestos sobre el ingreso y las cuotas del seguro social del contratista independiente. La empresa tiene la obligación de asegurarse que los impuestos sobre la nómina sean calculados, retenidos y pagados oportunamente. Retener los impuestos obligatorios sobre el ingreso de sus empleados, también conocido como impuesto sobre la renta y el impuesto del seguro social. En este están las prestaciones de jubilación, incapacidad y médica, así como las deducciones opcionales, como las cuotas del seguro sindical, primas de seguro y otras deducciones solicitadas por el trabajador. La pequeña empresa debe tener por normas empresariales realizar pagos, notificaciones puntuales para evitar multas, aclaraciones o recargos. Debe asegurar el pago oportuno y exacto de la nómina a través de bancos, tener una programación de obligaciones fiscales que permita tener información correcta y disponible para el apoyo correspondiente. El cálculo de la nómina es complejo, pues debe tener presente y considerar un sistema variable interna y externa. Este hecho causa serios problemas a las pequeñas empresas, por ello se les sugiere contratar a un especialista que empodere a un empleado de la empresa para llevar a cabo la función e implementar la paquetería para el cálculo de nóminas diseñados para las necesidades de la pequeña y mediana empresa. Siguiendo con el tema tenemos responsabilidades por los impuestos. Toda persona física o moral que genere riqueza remanente o utilidad está obligada a calcular, tener y pagar impuestos por la actividad empresarial y el trabajo de su personal. Al no cumplir con las obligaciones o evadirlas, declarar en falso, se hace acreedor a sanciones civiles y penales. La sanción es la consecuencia del incumplimiento de la obligación. Su objetivo es disciplinar con el cumplimiento forzoso de la obligación. La sanción civil es cuando no altera el orden público. Es penal cuando la falta del incumplimiento de la ley se convierte en delito cuando la conducta del obligado altera el orden público. Las sanciones pueden ser indemnizaciones, montos económicos para reparar daños y perjuicios del fisco, o penal, personal o patrimonial, que pueden ser multas, recargos o decomisos o clausuras. Cuando alguna pequeña empresa, por error, por engaño o por aprovechamiento, omite el pago de alguna obligación fiscal u obtiene algún beneficio en contra del fisco, conocido como fraude fiscal.
se hace acreedor a prisión. Y es así como damos por culminado nuestro tema, esperando que haya sido del agrado de todos. Muchas gracias. Pequeñas empresas. Para empezar, Ay, se hizo así la... el impuesto sobre nómina, impuesto en la oficina. De 2000, no era 2000.